Por aquí creo que fue que nos quedamos. ¿Alguien recuerda si nos quedamos por aquí? Sí, ¿verdad? ¿No? Correcto. Gracias. Cuando decimos entonces que el desarrollo es permanente, significa que lo único permanente es el cambio mismo. Nada puede detenerse en términos dialécticos. Nada se detiene, todo está en constante movimiento. Poníamos el ejemplo de cómo uno va caminando y le dicen detente. Uno se detiene, pero al final uno se detiene, pero nuestro cuerpo sigue en movimiento. Sigue activo el sistema circulatorio, sigue activo el sistema óseo, sigue activo el sistema digestivo, ¿verdad? Todos los sistemas siguen en movimiento. Sigue moviéndose la Tierra con sus movimientos de traslación y de rotación, siguen moviéndose las estrellas, siguen moviéndose los planetas, sigue moviéndose el universo. Y no olvidemos, ¿verdad?, que en el contexto del precisamente el universo somos una micra, de micra, de micra, de micra, de micra, ¿verdad? Bueno. Entonces, cuando hablamos de que el desarrollo es permanente, hablamos de un conjunto de leyes. Aquellas leyes que expresan causalidad, no casualidad, causalidad, de causa. Y entre estas podemos mencionar las leyes de la dialéctica. ¿Sí? La ley de la transformación de la materia, donde explicábamos cómo el agua, por ejemplo, puede pasar de estado líquido a gaseoso y de gaseoso a sólido, y etcétera, y actúan las leyes de la termodinámica, como poníamos el ejemplo el otro día. También estamos hablando de la ley de lucha de contrarios, la ley de los cambios cualitativos a cualitativos y viceversa, ¿verdad? Hoy los temas que tenemos empiezan con el desarrollo desigual. Hay que comprender que cualquier fenómeno que pertenezca a la naturaleza, a la sociedad o al pensamiento, llevan implícito el desarrollo desigual. Ningún cuerpo se parece a otro. Ninguna estrella se parece a otra. Ningún planeta se parece a otro. Las locuras del hombre han hecho que llegue a otro planeta en la película Avatar para robarle la forma de vida a los habitantes que encuentran. El desarrollo desigual lo llevan los organismos unicelulares, las formas de vida que están abajo del árbol, encima del árbol, las formas de vida en el mar que el hombre todavía no conoce, esa diversidad de organismos que hay en los bosques vírgenes, en los campos silvestres que puedan haber, en las especies de animales todavía en estado salvaje. Todos, ninguno de los humanos somos iguales. Unos somos altos, otros somos chinos, otros somos negros, otros somos gordos, otros somos flacos. Otros concebimos la realidad de una manera distinta. Si se recuerdan, en Socio decíamos, alguien que tiene plata y vive en una mansión en camino a la carretera El Salvador, va a ver el fenómeno de la lluvia como un relax. Pero a alguien que vive abajo de un puente, en condiciones precarias,
¿sí? Vive en un asentamiento urbano, va a considerar la lluvia como un problema. Miren cómo un fenómeno natural causa un problema económico. Estamos hablando entonces del desarrollo desigual inherente a cualquier fenómeno. ¿Cómo es verdad que tenemos pensamientos distintos sobre una misma realidad? Nos pueden poner una pintura abstracta, ¿sí? Eh, en blanco, en lienzo blanco, y un puntito en una de las esquinas. Y nos van a preguntar, ¿usted qué ve ahí? Pues yo veo a un murciélago huyendo, ¿eh? No, yo veo a un búfalo que viene hacia mí. Y si le preguntamos a un montón de gente, cada quien va a soltar el potro de su imaginación y va a decir cosas radicalmente distintas. Eso quiere decir desarrollo desigual. Las escrituras, la forma en que escribimos a mano. Por supuesto que las escrituras de una computadora están predeterminadas. Ahí no se vale. Que nos pongan a escribir. Y nos daremos cuenta que ninguna de las letras que hacemos uno y otro son iguales. Incluso a la hora de escribir, no volvemos a hacer la A de la misma forma. Eso es desarrollo desigual. Jamás nos bañamos en el mismo río. Es otro, o sea, el cauce es distinto. Y solemos decir, ya vamos al río. ¿A cuál vamos? Aquel hombre, al mismo río donde fuimos aquella vez. Y no es cierto, ¿eh? El desarrollo desigual nos muestra cómo el cauce del río que va ahí es distinto del que vimos hace un año. Por lo tanto, no nos bañamos nunca en el mismo río. Y ese concepto de desarrollo desigual, entonces, también se aplica a la sociedad. Y dice, desarrollo desigual en términos sociales se entiende como el resultado de un proceso histórico de las relaciones sociales de producción y de las fuerzas productivas, que se expresa concretamente en diferentes formaciones sociales localizadas territorialmente, en las cuales se expresan las especificidades de cada sociedad y las relaciones generales que se establecen en el sistema mundo. Por ejemplo, ¿qué distancia hay de aquí a Petén? ¿Alguien sabe? Entonces preguntémosle a nuestro. Vamos a ver. Distancia de la capital de Guatemala a Petén. 462.9 kilómetros. Fíjense eso. 462. Distancia de la capital de Guatemala a El Salvador. 287.9. Oigan eso. Está más cerca El Salvador que Petén. Pero si vamos a El Salvador, nos daremos cuenta cómo la formación económica de los hermanos salvadoreños es totalmente distinta a la nuestra. Tienen costumbres distintas, tienen idiosincrasias distintas. Allá les dicen cipotes, aquí les decimos patojos. Allá les dicen pupusas, aquí les decimos tortillas con queso o con chicharrón o mixtas.
Allá les dicen, ¿qué? ¿Qué otro modismo hay allá? ¿Qué otra cosa distinta? Así decía mi amigo en la infancia, que fue a México la primera vez y dijo, yo quiero una granizada. Y llevaron y le sirvieron su granizada de los sabores que pidió. Y le dice el vendedor, ¿le pongo popote? Eh, sí, por favor, pero solo un poquito. Y el popote en México es lo que aquí le llamamos pajilla o pajillón. Vean entonces cómo en las formaciones económico-sociales hay tantas cosas distintas, porque su historia es distinta. Es ni más ni menos que el desarrollo desigual. Allá las relaciones sociales de producción se manifiestan de manera distinta que la de aquí. El nivel de desarrollo de las fuerzas productivas es distinto de las de aquí. Es más, dentro de la misma formación económico-social guatemalteca, hay cosas sustancialmente distintas. ¿Qué cosas hay distintas dentro de la misma sociedad guatemalteca? Un par de ejemplos. Aquí en la capital es tal cosa, pero en tal otra es así. ¿Alguien que sepa algo? Nombres, costumbre. ¿No? Tal vez el clima, licenciado. En ¿Cómo? el occidente, por el clima, están más cubiertos y en el oriente, pues, la vestimenta es más fresca, ¿verdad? Tal vez esa es una diferencia. Puede ser. O como hace 50 años, ¿verdad? Que en Cobán se mantenía el famoso chipi chipi. ¿Qué otro ejemplo? Eh, ¿Qué otro ejemplo poníamos? Chute. Así. Ah, por ejemplo. Ajá. Ah, muy bien, muy bien. Algo similar me pasó a mí cuando yo trabajaba de gerente de compras en un lugar, en una empresa. Le fui a hablar con el dueño, eran tres dueños, ¿verdad? Fui a hablar con uno, pero estaban los otros dos. Le digo, don fulano, fíjese que me retiro, tengo examen en la universidad, no, debo de ir a la universidad, le dije. ¿Ya qué vas? Fíjese que tengo que ir a recibir un curso. Y solo dije así y se empezaron a matar de la risa, los tres. Dije, yo qué dije mal, va, solo dije, tengo que ir a la universidad porque tengo que ir a recibir un curso. ¿Cómo dijiste, me Alfredo, ¿cómo dijiste? Pues que tengo que ir a la universidad a recibir un curso. Otra vez se mataban de la risa. Y al final les pregunté, ¿y qué dije mal? Pues que sí resultó que los dueños de esa empresa son nicaragüenses. Y en Nicaragua, curso significa tener diarrea. ¿Qué tal? Yo, cosas como esas, ¿verdad? Lo que nos están diciendo es que las idiosincrasias, las costumbres, la misma historia son distintas. Poníamos de ejemplo los trajes típicos. Hay lugares donde no se usan trajes típicos. Hay lugares donde, en Oriente, por ejemplo, la gente se considera 100% ladina.
Zacapa, Chiquimula, cosas así. Hay desarrollo desigual. Si lo vemos en términos de la producción, ¿cómo es que Guatemala todavía produce maíz y frijol sembrando a pie? Fíjense que yo estuve en Holanda por una capacitación, no creo que soy viajero así, por, y tenía, como a la semana andábamos con los compañeros como muriéndonos por comer frijoles, ¿va? Y le fuimos a hablar al chef y le dijimos, fíjese que hay de todo, pero no hay frijoles, ¿va? ¿Y saben qué nos dijo el chef? Es que ¿qué era frijoles? Y le explicamos, ya, sí. Sí, que no sé qué, y nos empezó a hablar de los frijoles blancos. Y le decíamos, no, frijoles negros. Y se quedó todavía más asombrado. Imagínense eso. Y entonces a raíz de eso revisamos y dicen que hay muy pocos países, parece que son 5 o 6 países todavía en el mundo que producen y que consumen frijol negro. ¿Qué tal? O sea, históricamente la dieta alimenticia de Guatemala es frijoles y tortillas. Es una dieta precolombina, antes de la colonia. Y hay un autor que dice, la dieta nuestra es tan antigua que pareciera que estamos atrapados en el tiempo. Y que incluso, dice él, a eso se deben ciertas características morfológicas derivado del tipo de alimentación que tenemos. Pero bueno, lo que quiero decir es, ¿cómo es que los Estados Unidos tiene de todo? Produce de todo. Y aquí apenas producimos algo de agricultura, algo de industria. Y el país de más, la parte del país de la producción mayor son servicios. ¿Qué creen ustedes? ¿Las fuerzas productivas de Estados Unidos son más desarrolladas que las de aquí? ¿Sí o no? Sí, licenciado. ¿Dónde lo notamos? Un par de ejemplos. Que ellos fabrican productos y nosotros materias primas. Resumido, muy bien. Fíjense que nosotros exportamos café y nos regresan Nescafé. Nosotros exportamos banano y nos regresan compotas Herbert. Nosotros exportamos azúcar y nos regresan jaleas. Nosotros exportamos petróleo y nos regresa en gasolina súper, en gasolina regular, en diésel, en queroseno. ¿Ya? Eso es desarrollo desigual. Por lo tanto, hay que comprender que aun cuando la tecnología de punta ahí está, no es de acceso, no hay un equilibrio en el acceso a ella. Porque entonces no tuviéramos ese nivel de dependencia. Imagínense que aquí produjéramos submarinos. ¿Qué pasaría si nos regalan un submarino?
y lo ponen... Se lo roban. Fíjense que no deja de tener razón, ¿eh? No tenemos fuerza de trabajo preparada para ello. ¿Y qué tal si nos ponen a producir barcos transatlánticos que llevan 100 aviones? Y si nos ponen a producir satélites. Y si nos ponen, sin ir tan lejos, no producimos ni aros para los que somos chocos. No los producimos. Vienen de cualquier otro lado. Pero el nivel de nuestras fuerzas productivas no son desarrolladas a ese nivel para hacerlo. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo? Dejémoslo ahí. Entonces ahora bajamos de nivel. Ya hablamos de desarrollo filosófico y ahora vamos a hablar de desarrollo social. El desarrollo social, entonces, es un proceso histórico dentro de la sociedad que se rige por sus propias leyes. Ahora, ¿qué leyes? ¿Leyes de causalidad? Sí, pero leyes de causalidad social. Leyes de la dialéctica, no, eso queda para el nivel superior. Aquí estamos hablando de las leyes de desarrollo, de las leyes de funcionamiento, de las leyes particulares, de las leyes generales. Tampoco estamos hablando de la ley de tránsito. Tampoco estamos hablando de la ley del IVA. No, tampoco. La idea es entonces comprender que las leyes que rigen el desarrollo social lo que permiten es la interrelación entre la diversidad de fenómenos. Base económica, supraestructura, fuerzas productivas, relaciones sociales, formación económico-social, la producción, los instrumentos de trabajo, las máquinas, la tierra. Ahora, ¿qué tanto se produce? ¿Cómo se produce? Bueno, es parte de la explicación de las características del desarrollo social. Entonces dice, el desarrollo social como parte del desarrollo general. Bueno, ojo, el desarrollo social no es independiente del desarrollo filosófico. Si lo vemos en términos de la teoría de conjuntos de Matemática 1, el desarrollo social pertenece al desarrollo filosófico. El desarrollo filosófico contiene al desarrollo social. Es una expresión del desarrollo, dice, en el ámbito de las relaciones, los procesos y los fenómenos sociales. Entender el desarrollo social como el proceso específicamente humano de producción y reproducción de la vida material y espiritual de la sociedad. Es decir, recuérdense que la sociedad se separó del reino animal precisamente porque empezó a producir sus propios bienes materiales. Tomó algo de la naturaleza, pero tuvo la capacidad de transformarlos. Y entonces empezó a enseñarle a las siguientes generaciones cómo se hacían las cosas, para dejar no una herencia biológica, sino una herencia social. ¿Cuál es la clave en todo en el desarrollo social? El trabajo. El trabajo como actividad económica. Esa actividad racional, pensante, encaminada a un fin. Vamos a construir un puente y entonces las dos comunidades se unen. Antes solo se saludaban de lado a lado. Hoy tienen la oportunidad de platicar face to face. Y por lo tanto el trabajo permitió que nos separáramos del reino animal y entonces nos convertimos en lo que somos hoy, una especie
antropológicamente hablando, superior al resto de las demás, entre comillas. Hoy vi un video de cómo un niño se acerca a un tigre en un zoológico y le empieza a hacer muecas. Y el tigre solo se le quedó viendo, y se le quedó viendo, y se le quedó viendo. El niño se pasó la cerca de protección. Y cuando el niño se dio cuenta, un solo salto dio el tigre a una velocidad mayor de la reacción del patojo como de 14, 15 años. Y le agarró el pie. Así. Menos mal no le voló el pie. Le quedó el zapato en la boca del tigre. Pero bueno. El desarrollo social es esencialmente histórico. ¿En qué sentido, verdad? En que hemos logrado dejar huella de nuestra presencia en esta tierra. Si se recuerdan, supone, dice, un conjunto de modificaciones de los fenómenos en el curso del tiempo. El origen, transformación y sustitución de diversas formas de vida social. La base, la superestructura, los elementos fundamentales de la sociedad. Es esencialmente histórico entonces porque se ha demostrado lo que decíamos en socio, que no importa qué se produce, no importa para quién se produce, ni cuánto se produce, ni en dónde se produce, sino lo más importante es con qué instrumentos de trabajo se produce. Porque ellos, los instrumentos de trabajo, han permitido establecer una línea del tiempo y determinar cuándo se hicieron los primeros instrumentos de percusión, cuándo aparecieron los instrumentos de caza a distancia, cuándo apareció la rueda, cuándo aparecieron los cepos, los dardos, los arpones, que empezaron como a manifestar un grado de desarrollo del cerebro mayor que los instrumentos como la piedra, el mazo, la masa. El hombre ya no estuvo dispuesto a ponerse enfrente del mamut, porque sabía que llevaba las de perder. En ese sentido, se dice que es esencialmente histórico. ¿Sí? El desarrollo social está regido por leyes. ¿De qué leyes estamos hablando aquí? De la ley de correspondencia. El ser social determina la conciencia social, la base determina la supraestructura y las fuerzas productivas determinan a las relaciones sociales de producción. ¿Cuál es la que encaja aquí de manera más específica? La tercera, donde las fuerzas productivas determinan a las relaciones sociales de producción. Es decir, el grado de dominio que hemos tenido sobre la naturaleza, ¿sí?, cada vez es mayor a través del tiempo. ¿Dónde demostramos eso? Con el nivel del desarrollo de los instrumentos de trabajo. Cómo la ciencia en su momento se incorporó con sus resultados a estimular la producción. Cómo la ciencia convirtió la agricultura en una revolución agrícola. ¿Cuáles son las características del desarrollo social? La esencia del desarrollo social radica en el desarrollo de la producción material o en la producción. La producción tiene que ser, dice el libro, una condición eterna, natural. ¿Por qué eterna y natural? Porque el día que la sociedad deje de producir, nos morimos. Hace años pasaban un programa en el History, ya no lo he visto, no sé si todavía está, que se llamaba La Sociedad Sin Humano. No,
las ciudades sin humanos. Y salen ahí ejemplos de edificios, de ciudades o de parques o de cualquier lugar hecho por el hombre, ya sin hombres. Y ahora esos espacios los dominan los monos, los dominan las ratas, los dominan. Las ratas se comen los cables de electricidad, las ratas se comieron toda la estructura de los elevadores de un edificio, queriéndonos decir, sin el hombre, todo lo hecho por él vuelve a la naturaleza. Desde esa perspectiva, dice, el elemento esencial es el trabajo. El nivel de desarrollo social depende entonces del grado de dominio del hombre sobre la naturaleza, de la capacidad de aprovechamiento de sus recursos, que está determinado por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas sociales. Características del desarrollo económico. Ahora, lo que vamos a ver ahora es, no es suficiente decir que el trabajo es una parte del desarrollo social, ni que las fuerzas productivas, ni que las relaciones sociales de producción, ni que la producción misma, ni que el proceso de trabajo, ni que los instrumentos de trabajo. Hay que medirlo. ¿Cuánto desarrollo social tenemos? Y ahí es donde entra el desarrollo económico. El desarrollo económico sirve en esencia para medir el desarrollo social. El desarrollo económico entonces es la forma fundamental del desarrollo social. ¿Qué es lo que determina este? La cooperación, la división natural del trabajo, la división social del trabajo, la división técnica del trabajo, la división internacional del trabajo, incluso. ¿Qué quiere decir esta introducción al desarrollo económico? Que podemos ver que desde la misma comunidad primitiva existía desarrollo económico. Las primeras formas de economía, ¿cuáles fueron? Cazar, pescar y recolectar frutos. ¿Ya? Que la gente se empezó a dividir las actividades económicas según el sexo y según la edad, a través de la división natural del trabajo. Cómo aparecen las grandes divisiones sociales del trabajo, donde en primera instancia aparecen los pastores, que se especializan en arrear vacas, caballos, marranos, pollos. Y ahora entonces ya no es determinante si la persona es hombre o mujer. O si es joven, o si es mayor de edad, o si es de la tercera edad. Lo importante ahora es que es especialista en pastoreo. Luego aparecen los artesanos en la segunda gran división social del trabajo, que demuestran que se pueden transformar química, física y biológicamente los objetos y empiezan a hacer pocillos, aretes, collares, pulseras, tenedores, cuchillos, platos, basinicas. ¿Ya? Y entonces, aparte de la separación que se había dado entre las tribus agrícolas y las tribus de pastores, separando la agricultura en dos actividades, aparecen ahora los oficios. Y luego el aparecimiento de los mercaderes, ¿verdad? Que se inventan los capitales, el usurario y el comercial. Aquel usurario que es cobrar una tasa de interés por prestar dinero, y el comercial como comprar algo a 5 y venderlo a 10. Es decir, no es necesario producir.
No es necesario entrar en la esfera de la producción, sino quedarse orbitando en la esfera de la circulación. El desarrollo económico, entonces, es un proceso histórico de cambios en la producción material. Hasta ahí. No sigan leyendo. Para el examen, cuando vayan por ahí, no tengan pena. La respuesta es desarrollo económico. ¿Sí? Está regido por leyes propias. Ahora aquí en cuanto a sus leyes, van a ser leyes de carácter económico-social, ¿verdad? Qué sé yo, en el capitalismo, la ley de la plusvalía, la ley de la competencia, la ley de la anarquía de la producción, entre otras. Bueno, el desarrollo económico debe de ir entonces mostrando que hay una riqueza social producida y que debe de ir a la sociedad. Lo que no dice el desarrollo económico es la proporcionalidad en que esta riqueza social producida es distribuida. Si se recuerdan, en la comunidad primitiva, la ley de distribución era equitativa. A cada quien su milésima de trabajo. Ahora, en las sociedades clasistas, como el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, la naturaleza del modo de producción es que los dueños de los medios de producción se agencian de la mayor cantidad de riqueza social producida. Y si distribuyen algo entre las clases sociales fundamentales dominadas, es para que no mueran y que sigan permitiendo el desarrollo de ese modo de producción. Entonces, en el desarrollo económico ya podemos irnos preguntando, ¿qué se hace de esa riqueza? ¿Para dónde se va? Yo sigo viviendo en una casa modesta de un piso y el piso es de tierra. Y tengo que imaginarme, suelto el potro de mi imaginación para decir dónde está la sala y dónde está el comedor y dónde están los dormitorios. Si el frente del lote es 4 metros y el fondo del lote son 10. En Francia, vean cosas de Francia. Los apartamentos son así un huevito, como decimos aquí. ¿De qué? No me acuerdo cuánto fue que vi. 32 metros cuadrados. No me acuerdo. Pero sumamente pequeños. La distribución es excelente. Pero al final, un huevito para vivir. ¿A dónde se va entonces la riqueza? ¿Cuáles son los componentes o determinantes del desarrollo económico? El primero es el progreso técnico. ¿A qué se le llama progreso técnico? Es el cambio tecnológico permanente. ¿Cómo era antes la vida de la sociedad sin el teléfono? ¿Y cómo es ahora con el celular? ¿Cómo era antes la vida de la sociedad sin la televisión? ¿Cómo es ahora que hasta ahora YouTube, ahora hay Netflix, ahora hay no sé qué, print video, no sé qué, donde uno ya selecciona qué es lo que quiere ver? ¿Cómo es que hoy un niño, vi un meme de un niño que está viendo tele a colores, como de 4 años, y se pone de pie a mover, a pegarle al televisor.
creyendo que el televisor está fallando. Lo que pasa es que es un programa en blanco y negro. Hoy los niños de hoy no conciben un televisor en blanco y negro o una película en blanco y negro. ¿Estamos? ¿Qué cambios tecnológicos permanentes han habido? ¿Ejemplos? Yo me recuerdo muy bien con mi mamá que íbamos a la agencia del Banco Industrial que está a un costado de la iglesia de la parroquia, en la zona 6. Y entraba tomadito de la mano de mi mamá. Y mi mamá presentaba su boleta de ahorro. Y decía, quiero sacar 10 quetzales. Ah, ¿cómo no, señora? Vamos a hacer todos los trámites. Le llenaban una boleta y no sé qué, no sé qué. Entonces iban a un gran archivo, un gigante archivo, donde sacaban una tarjeta, pero así gigantesca, así. Y ahí escribían la fecha y que no sé qué, y tiene 100 y quiere sacar 10, entonces 100 menos 10, 90. Firme aquí, por favor, señora. Y le ponían el gran tarjetón. Firmado. Permítame, falta un paso final. Agarraban el teléfono y llamaban a la otra agencia, a la otra que estaba en lo que hoy se llama el centro financiero. Y preguntaban, buenas, fíjense que la mamá de Alfredo quiere sacar 10 quetzales. ¿Ha realizado ella alguna operación allá? No. Ah, vaya, está bien. ¿Con quién hablé? Con fulano. Ah, gracias. Colgaban y entonces le daban los 10 quetzales a mi mamá y nos salíamos. Imagínense eso. Imagínense eso. Muchos se espantarán, pero así era la cosa. Era el nivel del progreso técnico. Cuando existían los celulares incluso, pero la señal era análoga. ¿Alguien se recuerda de la señal análoga? ¿Cómo era la señal análoga? ¿Y cómo es hoy? Ah, ustedes nacieron con la tecnología bajo el brazo, hombre. A mí miren cómo me ha costado. ¿En qué consiste la señal análoga? ¿Y cómo es la señal digital de hoy? Ah, bueno. ¿Alguien quiere opinar? ¿No? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Gracias Ah, por colaborar. sí, no, la tecnología a nuestros tiempos, en el caso mío, pues yo todavía conocí lo que es la señal análoga, que todavía existe todavía, pero ya es muy escasa. Se da más ahora solo satélite, ¿verdad? Las antenas, que es lo más actual. Y pues igual los teléfonos, en sus tiempos va cambiando la tecnología, porque yo mi primer teléfono pues fue un raspador de hielo, una de las primeros celulares. Y ahí fue cambiando la tecnología a la fecha de hoy, pues ahora ya casi solo el teléfono quiere trabajar y uno solo le da órdenes, ¿no? Exacto. Exactamente. Muy bien. Fíjense que la señal análoga se podía demostrar porque uno contestaba una llamada y movía la cabeza o se movía para todos lados porque la señal no era ondulada, era en forma de cuadritos, ¿sí? ¿Ya? Esa era la señal análoga. ¿Cómo costaba agarrar señal? Y oía uno partes de la conversación en esos raspadores que menciona el compañero, que no solo eran celulares, teléfonos celulares, eran armas de defensa personal. A un compañero docente en el parqueo le decíamos que tenía un gran teléfono, un teléfono así como que de película,
de espionaje. Le hacíamos el chiste que cuando él marcaba y le daba send, una paloma mensajera salía de su teléfono para ir a dejar el mensaje. Era broma, pues, pero significaba que tenía un teléfono de una tecnología súper atrasada. Vean cuando entró la era de los celulares touch. El que cargaba un bebé, un BlackBerry, los que tenían, yo tuve y se me olvidó la marca, un Ericsson, así, de que se abría, sí, tipo Viaje a las Estrellas, sí, muy bonito, pero era la época donde cobraban las llamadas entrantes y salientes, y créanme, no aguanté. Yo era gerente de no sé qué en una empresa, y no aguanté el llevarle el ritmo al consumo. Un babosada, dije, no, llegué. Hoy ahí andan vendiendo los frijolitos, ¿verdad? Pero todavía hay mercado para eso, etcétera, etcétera. Entonces, a mayor progreso técnico, por supuesto, mayor dominio del hombre sobre la naturaleza. ¿Y cuál es el punto de partida? La revolución industrial que se dio más o menos entre 1720 y 1750 para acá, donde se empezó a producir en forma masiva un mundo de mercancías que antes no existían y que vino el sistema capitalista y empezó a bombardear con marketing a la sociedad para que aceptara las nuevas ideas. En mis tiempos no habían yogur y hoy no se concibe el alimento de alguien que trabaja en una oficina. No pudo desayunar, pero se toma su yogur. O aquella otra mentira de los ensures. Ay, no, mi niño toma su ensure porque no acepta el desayuno temprano. No, hombre, una cosa de esas no puede sustituir el acto de mascar, de triturar, de rasgar. Si esas son parte de de los elementos, ¿qué? Del metabolismo del cuerpo humano. Y si no, dice una teoría, como ya no queremos usar los dientes, los molares, los premolares, los caninos, los incisivos, pues, vendrán nuevas generaciones ya sin dientes. Y como los alimentos son cada vez más sintéticos, más sintéticos, más sintéticos, bueno, entonces el estómago por naturaleza en las siguientes generaciones se va a reducir de tamaño. ¿Estamos? Entonces, en mis tiempos, les decía a los del primer horario, no existían los pañales desechables. No existían las toallitas sanitarias, con alas o sin alas. No habían Cotex, habían Trapex. ¿Es eso, Oli? ¿Manda? A mí me ponían mis pañales Sí, perdone, con relación a eso, creo que ahora ya no se usa los pañales que se usaban antes, ahora se llaman pañales ecológicos. Bueno. Porque, digamos, son un poquito más gruesos, pero siempre son de trapo para ayudar al medio ambiente. Bueno. Ya vienen más con la forma, solo para abrochar. Ya no es como antes que había que amarrarlos. Como no me acuerdo, un ombliguero se llama. Bueno, miren, lo que yo me recuerdo es que mi pañal decía Ingenio Pantaleón. ¿Sí? ¿Y cómo es el bombardeo del marketing que hoy un baby shower no se concibe
sin los benditos pañales desechables. No hay pañales desechables, entonces no hay baby shower. Con la letrita hasta abajo, así en negrilla. ¿Sí? Pañales desechables. Después se va a hacer otro baby shower donde pueden llevar cualquier cosa. Este es de pañales desechables. Vamos. Bueno, etcétera, etcétera. El otro componente se le llama la ampliación de la división social del trabajo. Recuerden, división natural, grandes divisiones sociales de trabajo, ahora división social del trabajo, ahora ampliación de la división social del trabajo. Quiere decir que la sociedad ha avanzado, el modo de producción capitalista en el que vivimos ha avanzado, que ha creado nuevas ramas de producción. Y por lo tanto la fuerza de trabajo debe amoldarse a esas necesidades. En mis tiempos habían cuatro carreras básicas: secretaria, maestro, perito contador y el mejor, el más importante, bachiller en ciencias y letras. ¿Eh? El chiste, ¿verdad? Hoy hay tantas profesiones a nivel medio que saber si son legales. A nivel universitario, miren cuántas ramas de la ingeniería hay. A nivel medicina, cuántas ramas y cuántas especializaciones hay. En la escuela de posgrado de nuestra facultad hay una maestría maestría de gestión tributaria. La licenciatura de administración de empresas tiene 4 especialidades: recursos humanos, marketing, financiera, y para mí la mejor es operaciones. Para mí. Entonces, a mayor diversificación, mayor especialización. ¿En qué trabajas vos? Pues yo trabajo ahora en... soy barista de la gestión especializada en darle la bienvenida a los clientes del lado izquierdo. Pa' jugada. Vos decirlo más fácil, mesero, mano. ¿Me entiendes? Sí, creo que sí. ¿Cuál es la otra? El excedente económico. En términos generales, el excedente económico es la producción por arriba de las necesidades de la sociedad. Pero para para los objetivos de nuestro curso, es condición esencial, dice, del proceso de acumulación y de diversificación productiva. O sea, no es solo que haya más, sino por qué hay más. ¿Por qué está arriba de lo necesario? Está ligado, dice, a la distribución del ingreso y de la riqueza, por lo que constituye la premisa histórica y estructural de la desigualdad económica y social. Premisa también de la explotación de trabajo ajeno. Recuérdense que hubieron familias en la comunidad primitiva, familias no como las que conocemos, ¿verdad? Recuérdense que a través de la historia han habido 4 formas de familia: la monogámica, la sindiásmica, la punalúa y la consanguínea. En la comunidad primitiva se empezó a producir más, ciertas familias se fueron alejando del centro de la comunidad para
de una forma egoísta, evitar que los otros supieran que tenían más. Y cuando tuvieron cosas adicionales, en lugar de llevarlas al centro de su comunidad, las llevaron a otra comunidad, como una novedad. Cosas que allá en la otra comunidad no tenían. Y entonces empezaron como a multiplicar su posesión de bienes materiales. ¿Estamos? Y por último, el último componente del desarrollo económico, ojo, llevamos desarrollo filosófico, desarrollo desigual, desarrollo social, desarrollo económico. Y todavía faltan otros. Acumulación, dice, es la reposición y aumento del potencial productivo de la sociedad. ¿A qué se refiere esto? A que en el contexto de la producción capitalista es cuando las empresas reinvierten su capital para, reinvierten su dinero para capitalizarse. Por ejemplo, si la empresa tiene una construcción de 1000 metros cuadrados, entonces en el plan de trabajo del otro año incluyen otros 200 metros cuadrados de construcción. ¿Qué están haciendo? Capitalizando la empresa. La máquina A ya está muy viejita, ya está obsoleta, ya está, que siga trabajando hasta donde pueda y traigamos una nueva. ¿A qué mucho gasto? Eso no es gasto, es capital constante. Es capitalizar la empresa. Cambiar la flotilla de vehículos. Los tienen hace 15 años. ¿Cuánto vale un carro que se compró hace 15 años? Que se compró nuevo. ¿Cuánto vale hoy? A ver, peritos contadores. En 5 años se deprecia totalmente. Si se agarra el 20%, pero todavía se puede. ¿Ya? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explíqueme. ¿Cómo es la depreciación de un vehículo? Contablemente se pueden depreciar. Y la depreciación está en 20%. En valor O en sea, libros a cero si se deprecia el 20% en 5 años. ajá. Su valor para poderlo vender a sacarle algo más. O sea, 15 años después, técnicamente hablando, el carro vale cero. ¿Sí o no? Valor en libros, sí. Ah, bueno. Y todavía lo venden por 20,000 quetzales, digamos. Y se lo venden a un empleado de confianza. Y se lo dan en un acto del Día del Padre. Le hemos vendido nuestro mejor carro a Juan. Lo va a pagar por abonos. 500 quetzalitos al mes. Va a pasar los próximos 10 años pagando 500 quetzalitos, sabiendo que va a estar con nosotros 30 años más. Un aplauso para Juanito. Cualquier cantidad que le den, ¿sí? Cualquier cantidad es irrelevante. Lo importante es que van a traer una nueva flotilla de vehículos nuevos del año y van a capitalizar la empresa. Otra forma de capitalizar, dice el libro, creando patentes. Muchos otros. Ya me cansé. ¿Alguna duda? Nos va a compartir la presentación, Lick. No. Yo los invito a que hagan, como tienen la foto, ¿por qué no hacen una igual? No, Lick.
¿Tienen la foto o no? Y no es fácil, pues, les toman foto. Entonces, hagan una presentación. Yo los invito incluso a que hagan una mejor. Bueno, licenciada Verónica, se los dejo. Gracias, licenciado. Feliz noche a todos, nos vemos. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Noche, licenciado. Feliz noche, Provecho. licenciado. Bueno, entonces ahorita les voy a pasar el link de la prueba. Tenemos 15 minutos lo más